Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a esta tercera entrega acerca del asunto del karma. Ya saben quién soy y si no, me presento. Mi nombre es Cristian González, soy miembro de la Soka Gakkai y este es mi canal donde hablo en representación de mis propias ideas. Uso textos de la Soka Gakkai, uso textos basados en las enseñanzas de Nichiren Daishonin, pero este no es un canal oficial de la Soka Gakkai. ¿Ya? Dicho esto, seguimos con el texto, que nos dice así. Dice, la ley de causa y efecto es inexorable. Esto no depende más que de nosotros mismos. Es la propia energía generada por cada persona. Uno hace su karma y también lo transforma. Antes de seguir, gente, te recomiendo, si es que no lo has hecho, comenzar escuchando las otras dos entregas de las 2 semanas anteriores acerca de este mismo tema, ¿ok? Para que así tenga más sentido y coherencia lo que vamos a hablar el día de hoy, ya que voy a procurar no detenerme tanto por lo menos como en las entregas anteriores, donde estábamos recién introduciendo el tema, ¿ok? Entonces decíamos que la ley de causa y efecto es inexorable, ¿cierto? Es una ley de la naturaleza, una ley de la vida, o sea, todo lo que hago tiene un efecto. Eso es karma, ¿ya? Así que poder cambiar los efectos que estamos viviendo va a depender de nosotros mismos, haciendo causas distintas hoy, ¿cierto? Así que cada uno tiene la capacidad de de transformar su propio karma, ¿ya? Por tal motivo, el budismo enseña que tanto la causa como la solución están en la misma persona. De acuerdo con el Buda Shakyamuni, si una persona comete un acto de bien o de mal, ella misma se convierte en heredera de dicha acción. Eso se debe a que esa acción en realidad nunca desaparece. ¿Ok? Esto es importante porque básicamente las acciones, hoy día ya podemos entender esto desde una perspectiva más científica, ¿cierto? O sea, básicamente toda acción, pensamiento, sentimiento, todo lo que hacemos, ¿cierto? Es una forma de energía. Y la energía sabemos que sigue ahí, o sea, cambia, pero nunca desaparece, ¿cierto? Se transforma, pero nunca desaparece. ¿Ok? Mis pensamientos de alguna u otra manera afectan a mi cuerpo. ¿Ok? Las acciones de mi cuerpo de alguna manera repercuten en mi entorno. Y mi entorno eventualmente repercute en mí. O sea, nada se pierde. La energía siempre está ahí en movimiento. Por consiguiente, empecemos a guardar también, o a tener más cuidado con la clase de pensamientos y de acciones que tenemos, ¿cierto? Durante cada día, todos los días. La noción que imperaba en las enseñanzas previas al Sutra del Loto era que si uno hacía buenas causas recibía efectos positivos. ¿Okay? Era muy sencillo antes, ¿cierto? Antes del Sutra del Loto es más o menos como la mayoría de la gente cree que funciona el karma. Si yo hago algo bueno, me pasa algo bueno. Si yo hago algo malo, me pasa algo malo. ¿Ok? Pero en el budismo de Nichiren Daishonin, lo determinante no es la causa y el efecto, sino por supuesto la persona. ¿Ok? O sea, básicamente yo puedo cambiar, ¿cierto? Y puedo comenzar a crear una clase de efectos distintos en mi vida a través de un cambio interno. Esto es importante comprenderlo bien, porque no quiere decir que las malas acciones, por así llamarlas, ¿cierto? No vayan a tener efectos negativos en mí. O sea, los van a tener, sí. Pero el asunto de fondo es comprender que ya no se trata tanto de lo que hago, ¿cierto? Sino de quién soy. Porque básicamente lo que yo hago va a estar determinado por quién yo soy. ¿Ok? Hay una suerte de ecuación que dice que la mayoría de las personas, ¿cierto?, tienen la mente puesta en una dinámica de hacer, tener, ser. Lo que básicamente significa que las personas piensan que si hacen ciertas cosas, ¿cierto?, van a poder tener ciertas cosas que finalmente le van a permitir ser de cierta manera. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo sencillo que me pueden entender. La gente piensa que si trabaja duro, ¿cierto?, va a poder tener dinero que le va a permitir ser feliz. ¿Ok? Un ejemplo muy sencillo, pero que me lo pueden entender. En cambio, el budismo
invierte esta ecuación y te está diciendo en el fondo de que el cambio primero proviene de la persona. O sea, yo primero soy y luego a través de este ser yo actúo en consecuencia con lo que soy, y eso, ¿cierto?, me lleva también a tener. Por ejemplo, ¿cierto?, si yo reconozco que el Buda existe en mí, yo reconozco mi felicidad y mi sabiduría inherente, me reconozco a mí mismo como un ser feliz, ¿cierto? Voy a actuar en consecuencia con ese ser feliz que soy. Voy a actuar como una persona buena, feliz, ¿cierto?, amable, cariñosa, ganadora, ¿cierto? Voy a actuar en consecuencia con lo que yo pienso que soy, y en consecuencia, ¿cierto?, de esas acciones voy a tener también beneficios, ¿cierto? Voy a acumular beneficios materiales e inmateriales, ¿cierto? Voy a tener buenas relaciones y todo eso, ¿ok? Pero la diferencia está en que en lugar de que el ser sea como la recompensa por hacer ciertas cosas, ¿cierto? La diferencia está que para el budista, el ser, de cierta manera, el alinearse con una manera distinta de ver la vida y de verse a sí mismo, es lo que genera, ¿cierto?, las acciones que finalmente lo van a llevar a generar beneficios, y no al revés, ¿ya? La idea de causalidad a la que aquí se alude plantea que por cada acto de retribución individual positiva o negativa recibida en la existencia actual, tiene que haber una causa específica en una existencia pasada. Ok, esto es un principio importante, sobre el cual me quiero detener. Perdón por detenerme tan seguido, a pesar de que dije que no lo iba a hacer, pero ya saben que me gusta. Gente, es importante que cuando aquí hablamos de una existencia pasada, también entendamos que no se refiere necesariamente a lo que llamamos una vida anterior, por lo general, las personas, ¿cierto?, a haber existido en este planeta antes con otra identidad, en otro tiempo, que sí se refiere a eso, por supuesto, pero también se refiere a cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado durante esta misma existencia, ¿ok? Porque yo sé que si bien los budistas, ¿cierto?, o el budismo cree en la posibilidad de existencias pasadas o de vidas pasadas, no necesariamente es una idea a la que todo el mundo pueda estar abierto, incluso siendo budista. De hecho, yo personalmente, aún siendo practicante del budismo de Nichiren Daishonin, ¿cierto?, todavía no estoy así como completamente convencido de que, no sé, de que yo haya muerto en otra existencia y haya nacido de nuevo en esta existencia, ¿cierto? Eso es un concepto un poco más difícil porque además es indemostrable. Incluso a través de una reflexión filosófica es difícil de demostrar, ¿ok? Y para mucha gente también es difícil de creer. Estoy abierto a esa posibilidad, por supuesto que sí, ¿ok? Pero como he dicho anteriormente, el budismo no se trata de creer en la reencarnación, ¿ok? Eso es un aspecto, es una parte de las creencias budistas, pero no se trata de eso, no es la parte fundamental, sino que el budismo trata de creer más bien en que yo, ser humano, ¿cierto? O tú, más bien, porque te estoy hablando a ti, de que tú eres poseedor de un potencial infinito, ¿cierto?, de sabiduría, felicidad y benevolencia, conocido como el Buda, ¿ok? Y que puedes expresar ese potencial infinito aquí y ahora, ¿ok?, en esta existencia. Ahora, como dije anteriormente, creo yo en que la vida es eterna, ¿cierto?, y que nos manifestamos de manera continua y de diferentes formas a través del tiempo y del espacio. Sí, estoy abierto a esa posibilidad. Sí creo, yo diría, sí creo, pero no estoy así como tan convencido como para decirte esta es la verdad y no hay otra posibilidad, ¿ok? Pero eso al final no es tan importante, porque al final el budismo tiene que ver con cómo vives, ¿ok? Si creer en que la vida es un continuo, ¿cierto?, y que te volverás a manifestar en otra existencia, si creer en eso te ayuda, te sirve para ser feliz y para vivir plenamente esta existencia, entonces bienvenido sea. Si al contrario, si tomas esto como una excusa para vivir a medias y total, en la próxima existencia lo resuelvo, entonces no te está sirviendo, y en ese caso es mejor que ni creas en eso, ¿ok? Porque si no te sirve para ser mejor, para crecer, para vivir al 100%, entonces
no está aportando a nada a tu vida el creer en esto, ¿cierto? Lo importante aquí es comprender que estamos viviendo las consecuencias de nuestras causas pasadas. El principio básico es muy claro, pero extremadamente difícil de aplicar en la realidad. Si uno recibiera una determinada retribución específica por cada acto malo cometido en el pasado, el tiempo que tardaría un ser humano en expiar todas y cada una de sus causas negativas acumuladas en el karma sería realmente incalculable. Mientras se sostenga la idea de la causalidad general, llegar a ser un Buda solo podría llevarse a cabo a través de incontables existencias dedicadas a la práctica budista. En el fondo, lo que nos dice este párrafo, si acaso no se entendió bien, es que la noción que existía antiguamente en el budismo, ¿ok?, de que para poder compensar todas las acciones malas que habíamos hecho en el pasado, debíamos hacer una acción buena por cada acción mala, ¿cierto? Si fuera así, sería demasiado difícil, ¿ok? Y casi que no valdría la pena, ¿cierto? Porque además es imposible. Sobre todo, si estás abierto a la posibilidad de una vida continua, ¿cierto? A través del tiempo y el espacio, como decía, de una vida continua en la cual te has manifestado muchas veces en muchas existencias, porque además no tienes manera de saber, ¿cierto?, qué acciones malas, entre comillas, cometiste en existencias pasadas. De hecho, ni siquiera es posible saber qué qué acciones perjudiciales para tu karma puedes haber cometido en esta existencia. Mucho menos si te abres a la posibilidad de otras existencias pasadas. ¿Ok? Entonces, aquí parece que llegamos a un callejón sin salida. Si es imposible cometer tantas acciones buenas como para compensar todas las acciones malas que hemos hecho, otra vez, buenas y malas entre comillas, ¿cierto? Entonces pareciera que no hay manera de resolver este asunto. Bueno, en última instancia, mientras sostengamos la idea de la causalidad general o saldo de causas y efectos, el principio de la transformación kármica seguirá siendo inaccesible. Además, el Daishonin indica claramente que su enseñanza no se centra en ese tipo de causalidad. Al respecto, Daisaku Ikeda explica lo siguiente. El karma negativo es abarcado por el estado de budeidad y la fuerza de éste actúa purificándolo. Para usar una analogía, la aparición del estado de budeidad es como la salida del sol. ¿Ok? A mí me gusta esta cita. ¿Ok? Porque, mira, no voy a entrar a explicarla, vamos a leerla, ¿cierto? La budeidad es como la salida del sol. Cuando se produce el amanecer en el este, las estrellas que hasta ese momento habían titilado en el cielo nocturno, en cuestión de instantes dejan de ser visibles, y hasta nos dan la impresión de que han desaparecido. Si eso ocurriera sería algo contrario al principio de la causalidad, pero así como la luz de las estrellas y de la luna parece desvanecerse cuando sale el sol, de la misma manera, cuando irrumpe el estado de budeidad de nuestra vida, dejamos de sufrir los efectos negativos correspondientes a cada falta cometida en el pasado, ¿cierto? Básicamente nos dice que, así como las estrellas, ¿cierto?, que vendrían a representar en este caso las causas negativas del pasado, parecen desaparecer cuando sale el sol que vendría a representar nuestro estado de vida iluminado, ¿cierto? Asimismo, ¿cierto?, las causas negativas del pasado desaparecen en presencia de nuestro estado más elevado. O no es que desaparezcan, siguen ahí. Esto es lo importante. Nuestras consecuencias, ¿cierto?, de los actos pasados de todas maneras van a venir y quizás nos pasen cosas, ¿cierto? Pero nuestro estado de vida elevado nos lleva a ver estas consecuencias de una manera completamente diferente, a experimentar la vida de una manera diferente, ¿cierto? Y a cambiar el rumbo que nuestra vida estaba llevando. ¿Cómo entonces? A partir de acciones concretas, más bien a partir de una manera de ser, ¿cierto? De una manera de ver, de una manera de comprender, de un estado de conciencia nuevo, renovado,
que puede partir ahora mismo, ahí donde estás escuchando este audio. ¿Ok? Vamos a entrar más en ello a partir de la próxima entrega. Por ahora te agradezco que me hayas acompañado.